A ver, la palabra evangelio la escuchamos por todos lados, ¿no? Sobre todo en ciertos contextos. Pero ¿alguna vez nos paramos a pensar qué significa de verdad? Porque la cosa tiene más miga de lo que parece. Claro, si le preguntamos a alguien por la calle, lo más seguro es que las primeras respuestas sean bastante predecibles. La mayoría diría seguramente que es un libro, uno de los 4 primeros del Nuevo Testamento. O quizás que es algo así como la biografía de Jesús, ¿no? La historia de su vida. Y a ver, no es que esas respuestas estén mal, para nada, pero se quedan un poco cortas. Y aquí viene lo interesante. La iglesia de los primeros siglos nunca, pero nunca, se refirió a estos textos como biografías de Jesús. No, eligieron una palabra muy específica, evangelios. Y esa rescisión ya nos da una pista de que aquí hay algo más, algo mucho más profundo. Entonces, para entender de verdad qué es un evangelio, tenemos que hacer como un viaje en el tiempo. Irnos para atrás, incluso antes de la época de Jesús, para ver de dónde sale la palabra original. Y esa palabra es euangelion, un término griego que traducimos como buena noticia. Pero ojo, no era cualquier buena noticia, como que te encuentras dinero en un bolsillo. No, no. En su contexto, esta palabra tenía un peso tremendo. Por ejemplo, en el Imperio Romano se usaba para los grandes anuncios políticos. Fíjense en esto. Un decreto del año 9 a.C. dice que el nacimiento del emperador Augusto fue el comienzo del Evangelion. La buena noticia para todo el mundo. Casi nada. Pero, por otro lado, en la tradición judía, esta misma idea de buena noticia tenía un significado completamente distinto, mucho más espiritual. Inspirado en profetas como Isaías, se refería al gran anuncio de que Dios, por fin, iba a intervenir para rescatar a su pueblo del sufrimiento. Así que tenemos estos 2 significados tan potentes en el ambiente, uno político y otro religioso. Y justo ahí, los primeros cristianos toman esa palabra para anunciar su propia buena noticia. A ese mensaje lo llamaron el querigma, que en griego significa proclamación. Y esto es clave. Era el anuncio central que se predicaba mucho, pero mucho antes de que se escribiera nada. El corazón de este mensaje, del querigma, no era simplemente contar una historia. Era una proclamación urgente, transformadora y toda centrada en Jesús. Y aquí vemos un cambio brutal. Antes de la Pascua, el mensaje era, el reino de Dios está cerca. Pero después de la resurrección, ¡boom!, el mensaje es Jesús. Su muerte y resurrección no son solo parte de la noticia, son la noticia. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Si el Evangelio empezó como un mensaje oral, como una proclamación, ¿cómo es que terminamos con 4 libros? El proceso, desde luego, no fue de un día para otro. Los estudiosos lo explican como un proceso en 3 etapas. Primero, la vida de Jesús. Segundo, la predicación de los apóstoles, que ya interpretaban esa vida de una forma nueva. Y tercero, la redacción final por parte de los evangelistas, que le dieron forma escrita a todo. En la primera etapa, tenemos al Jesús histórico, lo que enseñó, lo que vivió. Él no escribió ningún libro. Su propia presencia era el mensaje. Era, por así decirlo, la buena noticia en persona. En la segunda etapa, todo cambia. La resurrección transforma por completo cómo los apóstoles entienden todo lo anterior. Ya no se limitan a repetir las palabras de Jesús, ahora proclaman el significado de su vida y su muerte a la luz de este evento increíble. Y finalmente llegamos a la tercera etapa, la redacción. Los autores, los evangelistas, recopilaron todo este material que se predicaba. Y no fueron simples transcriptores, Actuaron más como editores, seleccionaron historias, las organizaron y les dieron forma para responder a las preguntas de sus comunidades. Y este proceso de seleccionar y adaptar nos lleva a la pregunta más importante de todas cuando leemos un evangelio. ¿Estamos leyendo un libro de historia que busca registrar hechos del pasado tal cual o es algo distinto? Pensemos un momento en la diferencia que hay entre un historiador y un predicador. El historiador mira hacia atrás. Quiere reconstruir lo que pasó. El predicador, en cambio, toma ese evento del pasado y lo trae al presente, mostrando por qué es relevante para la gente que lo escucha hoy. Y justo esa, es la esencia de un evangelio. No es solo historia para estudiar, sino una proclamación viva para experimentar. Su propósito no es solo informar sobre Jesús, sino conectar su historia con la vida de quien lee.
Esto significa que los evangelios no son textos muertos del pasado, sino una invitación activa a encontrar significado en el presente. Y esto nos deja con una última reflexión. Si el evangelio es una proclamación viva, ¿qué buena noticia tiene para anunciar hoy?